No te las tomes hasta que... No te las tomes en 40. En 40. Allá, allá. Tiene caja, tiene caja. They talk about my one tats. Surprise, motherfucker! Ah, y este match. Este match es algo especial. Es algo divertido y especial, creo, porque no lo sé, es simplemente especial y quiero revivirlo aquí. Y quiero tratar de dejarlo plasmado aquí. Pero eso sí, antes de manifestarlo y recrearlo, creo que tengo que explicar un par de cositas para que se entienda bien. Aquí tengo dibujadas 3 estrellas de diferentes colores. La roja para malo, la amarilla para normal y la verde para bueno, por no decir otra cosa. Habiendo entendido ese simple concepto, le pondré una estrella a cada player de esta partida, y me baso en el historial que ellos mismos se dieron. Si hablamos de Darky, la conozco y me conoce, así que con mucha seguridad le doy la estrella normal. Si nos referimos a Kata, sé cómo juega y sé cómo es, así que no me arriesgo al ponerle la estrella normal, la normalita. Para los dos primeros del otro team, los conozco bien y uno de ellos no solo juega desde el 2010 en Garena, sino que tiene la firma de Sneaks, papá, y esto lo convierte en un pro al tiro. El otro tiene 12.000 horas, loco, y está jugando. Estos son maestros del juego. Encima lo tiene a Domi y a Visceral, leyendas del F1. ¿Sabes qué? Tomen sus mierdas verdes. Se las ganaron. Pero espera. Mira ese par de nombres, loco. Estos nombres solo se lo pueden poner los capos. Capos como los que presumen hacer B-Hop en sus perfiles porque es muy difícil ejecutarlo. Capos como los que juegan en una PC de los dioses para tener la máxima experiencia de juego en los competitivos. Y yo aquí con mi GT 630 y mis 60 Hz. Qué triste. El primero de ellos juega en competitivos y dijo muchas veces que yo a su lado soy una mierda. Al otro no lo conozco, y aunque dijeron que juega mal, no lo creería del todo, pues salta cuando mata al boomer, se agacha para disparar y hasta conoce el sailing. Así que le doy su estrellita normal. Ace está de acuerdo en tener la estrella amarilla, y yo, pues... yo realmente no soy tan bueno. Además, estoy viejo. Pero no obsoleto. Con estos players es como empieza esta deliciosa partida, y para iniciar de una vez con todo esto, nos montamos en el mapa perfecto. Y pues termina siendo una intro de casi 4 minutos. Nadie va a ver esa mierda, te apuesto. Oh. ¿Y qué pasó? Bueno, para ser sincero, al inicio no hubo nada interesante. Fue un poco lo mismo de siempre, ya sabes. 4 supervivientes, armas T1, botiquines, fuego amigo, Hunter por aquí, gordo por acá, kicks diamantis, molo en el refugio. Destacar que fue la primera vez que le dije a Darky que mire al cielo para que no se coman los Hunters, y que también fue la primera vez que Xavi, siendo el único viewer, se ofreció a entrar a la partida para celebrar sus 1000 horas. Ya tengo 1000 horas en el Netflix. Qué asco, Murphy, qué asco, Xavi. No pasas la voz. No me da cuenta, no me da cuenta. 1000 horas Va a entrar. 1000 horas en... Grave error no dejarlo entrar. Claro, y también tuvimos que reiniciar por simple capricho de estos malditos. Espera, si no estaban perdiendo, ¿por qué reiniciaron? Y no lo sé, no estaban listos, creo. ¿Ya? Continúa. Piensa que quieres jugar con las mejores intenciones, pero el desbalance es tanto que no puedes ni aceptarlo.
Los quads nos salían re mal. Los IK nos salían como el culo porque ellos estaban reatentos. El loco que decían que no sabía jugar reacciona pero muy bien a mi Hunter. Y lo peor, en el último posible ataque me esquitean como caca. Y Xavi ahí susurrándome que puede entrar, que aún hay tiempo. Ni hablar de cómo íbamos de sur. Había un loco haciendo sailing esperando algún despistado para caerle encima. ¿Y sabes a quién le cayó? Pues a la única a la que le dije que tenga cuidado con ello, que mire al cielo. Y Xavi dice otra vez lo suyo, solo que esta vez sí me lo estaba considerando. ¿Sabes qué? No, Xavi, no. No se trata de ganar, se trata de divertirte. No hay nada mejor que perder con tus amigos. Eso es oro. Pero es que en verdad nos estaban haciendo mierda. En serio no recuerdo bien cómo es que llegamos al refugio de los 4 y tampoco sabía cómo es que estábamos empatados. Y nunca imaginé que en el siguiente mapa un tank le daría un giro terrible a toda la partida. Un giro anímico. Bueno, a nosotros nos seguían partiendo y de verdad hasta ahora no entiendo cómo es que mi equipo se podía reír de ello. Está claro que nos divertimos, pero nadie quiere perder. Y llega la hora, loco, el tank de Kata. Amigo, solo míralo retroceder, este tank era el más peligroso. La salvación. La única capaz de wipear a todo ese team. El tank que no cree en nada ni en nadie. Tanto así que terminó perdiendo el control y se quemó y le hicieron mierda. Ellos estaban súper alertas. Es como si supieran que a pesar de que van ganando y tienen buenos players, pueden perder. Pero ni modo, hicieron caca al tank. Y Kata soltó una data interesante. ¿Llegaron al safe? Sí. ¿Llegaron cagados? No. Los cagados éramos nosotros. Solo quedaba avanzar con mucha calma. Más que avanzar, sobrevivir. Aparte, nos esperaba un tank. Pero ojo, la motivación persistía. En un 10%, pero persistía. Para cuando el tank salió, mi equipo aún tenía fuerzas. Sabía que el tank no iba a entrar porque puedo suponer que él sabía lo que estaba haciendo. Es cuando empiezan a atacar mientras este campeaba, pero yo estaba 3 segundos por delante de ese tank. Así que decidí quemarlo, arriesgando casi todo y confiando en mi querido equipo. Y de repente, espera, ¿ves eso? ¿Tienes idea de qué es eso? Es una oportunidad. Si eres alguien que ha jugado lo suficiente, sabes qué significa esto. ¿No lo sabes? Está bien. Tengo un tank persiguiéndome y cuando este hunter me agarre, se acabó. El tank me focusea y posiblemente me mate. Todas las ganas, la motivación, el coraje y el deseo de continuar se pierden. Hay que reconocerlo, fue un buen plan. Aún si el tank muere, mi equipo la pasaría muy mal y posiblemente no lo logren. Y esto me duele. Son personas que quiero y que me quieren. No es solo avanzar y matar zombies. La vida es injusta. Esto es injusto. ¿Sabes? Tal vez debí invitar a Xavi. Tal vez hubiese sido diferente. Es mi culpa. Por no invitarlo. Por quemar al tank a lo tonto. Gracias Ace, Kata y Darky. Disculpa por regañarte por lo del Hunter. Por permitir
que esto pase. Creería que hay una sola cosa con la que no contaba ni este tank ni este hunter. Y era que yo había dormido mis 8 horas. ¡A tu puta casa, maldito! Ni en tus sueños húmedos te iba a salir esa. ¡A la mierda! Míralo, míralo. ¡No sabe qué hacer! Oh, yo creo que sale su pizza con piña. Creo que sí, ¿eh? A la firme, pez serrano. La dopamina regresa, Kata se pone a joder al tank. Todo andaba... Espera, gordo, estoy hablando. Todo andaba, pero re bien. Hasta se dejó incapacitar, loco, míralo. Nah, mentira. En serio lo incapacitaron. El tank, luego de haberle jodido el plan, se muere y todos felices. Seguimos avanzando sin miedo a nada. Re seguros, re contentos. Nos seguían haciendo mierda, pero seguíamos re seguros y re contentos. Y créeme que es cuando te das cuenta que es la actitud para manejar las cosas la que te da seguridad. Sabes de lo que hablo cuando ves que el más experimentado agarra su rifle de caza. La verdad es que me alegra haber matado a este boomer y mucho. Lo mismo con llegar al refugio de los 4. Son cositas. Para el siguiente mapa, Kata propuso hacer un quad y yo no podía estar más de acuerdo. Se notaba la motivación. Pero bueno, puede que Kata quiera un quad, pero no que el quad quiera a Kata. En esta parte teníamos las de ganar y aunque con 3 vomitados, uno en el suelo, una horda y un tank con la mitad de vida, el giro que da esto es algo que ocurre una sola vez. ¿Qué pasó? Pues nuestro tank se emociona y deja que levanten al incapacitado. Sí, así de terrible estaba. ¿Qué podíamos hacer? Eran dioses. Garena Players, 12.000 horas. Espera, ¿cómo? ¿13.000? ¿A esta fecha 13.000 horas? Por los dioses. Era intentar hacer algo de daño y obviamente esperar a que lleguen al safe. No sé si era el capitán, pero yo necesitaba respuestas. Así que hice lo que toda persona normal haría. Preguntar. Yo digo que... a ver, ya, espera. Ya, Kata. ¿Qué chucha hacemos, Kata? Al toque. Habla, estoy preguntando en serio. ¿Cómo que va? Dímelo segura. Dímelo. Está culo. Voy a preguntarle al experto. Darky, ¿qué hacemos? Darky está chateando. Darky está chateando. Está chateando esa Darky. Y este era mi equipo. No los cambiaría por nada. Es más, creo que me gustaría... ¡Oye, Kata! La c... Xavi 12. Slot Family. Sí, Xavi. Ahí va tu slot. Hace rato era, maldito. Hermano, no sé qué mierda es esta Kata. Ok, me calmo. Nos andaba esperando un tank, así que había que estar atentos. Y de pronto... ¡Upa! Tuve que ignorar esto porque fue realmente estúpido. Y más si viene de un player como este. Xavi 12. Balas. Para cuando sale el tank y empiezan a decir cacas, me di cuenta que en realidad no había por qué dudar. Era cuestión de confiar. Hasta me pasé de confiado. Salió todo bien. Yo me la pasaba
pero re bien. Llegamos todos al safe y aunque esto no acababa, íbamos ganando. Pero nada estaba dicho. Voltis. Durante todo este mapa, las cosas fueron muy arbitrarias. Si bien la consigna es mantenernos... Oh mierda, un tanque. Amigo, en serio no sé cómo íbamos ganando, en serio. No obstante, de milagro matamos al tank y la maldita me roba el chiste. Y qué bien. Se lo tomaba con gracia. Nos defendíamos bien que ni yo mismo me la creía. Era como si estuviera todo a nuestro favor. De por sí la partida era injusta, así que quería creer eso. Y por fin, luego de meses de edición, llegué a la parte a la que quería. No te las tomes en 40. En 40. Allá. Viene caja, viene caja. No es eso. ¡Toma, ratón! ¡A casa te mando! Ahora me quitas una leyenda. ¡Ay, Dios mío! Apenas sentí el tank. Espera, Yuvaga. ¿Qué dices? Llevas todo el rato diciendo lo mismo. ¿Dices que tengo aimbot por matar boomers? ¿O es que de verdad piensas que yo soy capaz de usar mierditas en un juego evidentemente fácil? ¿De verdad tú lo piensas? ¿De verdad tú lo piensas? Wait, he's actually cheating. This guy's actually cheating. JVG's actually cheating. En fin, los mediocres no suben. Jamás entenderé a la gente que usa todo tipo de hacks para jugar mejor. Es literalmente engañarte y no confiar en ti mismo. Pero aún más penoso es acusar a gente limpia de usarlo cuando eres tú quien lo hace. Mi equipo no será el mejor, pero no me llenaría ganar una partida si tengo un cheater en mi team. Además ya estaba ganada, loco, no jodas. El tank tenía una sola caja. Una sola caja. Una sola caja. Aunque suene raro, el sistema de puntuación de este juego no es el mismo que en el de la 2. En el Left 4 Dead 2 tus puntos se suman por tu recorrido, mientras que aquí tienes que llegar, en este caso, al avión. De lo contrario, todo tu recorrido no cuenta. Cúbrate mierda, le dije. Lo intenté, pero solo pude salvar a Kata. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Tenía pocas energías, así que tú para tu casa y me voy con Kata a Miami Beach. A estas alturas, ninguno quería perder, y aún así éramos nosotros los que estábamos en jaque. No había ganas ni esperanzas, solo sonreír de haber llegado tan lejos como un equipo, ¿no? Ah, y apoyarnos en el tank que sale al inicio.
Usa tu caja, la que usas. Sabi 12. Pa' eso no me dejas entrar XD. Cata, ¿cómo pudiste mandar a la mierda una oportunidad así? Dios mío, no tenés vergüenza. No puede ser. Haz daño por lo menos. A su madre. ¿Sabes qué, viejo? Ya fue, loco, ya fue, ya. A la mierda todo. Yo, Cata, te salvé la vida y ahora te reporto. Es que de verdad fue el colmo. ¡Qué chucha! Déjalo sangrando. Nah, loco. ¿Cómo se me ocurre pensar que lo lograríamos? Ay, pero espera, no se trata de ganar, se trata de divertirse. Eso es oro. ¡Calla, idiota! Yo quería ganar, maldito. En serio, sí pudimos haber ganado. ¿Y sabes qué es lo peor? Quiero que veas a mi Smoker. Quiero que lo veas con atención. Lo peor es que Xavi tuvo que decírmelo porque yo no me di cuenta. Loco, ¿bajo qué contexto él me dispara a mí, en modo fantasma, con mis compañeros totalmente alejados y todavía estoy encima del avión? No solo tenías aimbot, también podías ver fantasmas. O sea, me acusas a mí cuando el manchado eres tú. Y estoy perdiendo contra un engañado como tú. Bien, las cosas no siempre salen como uno quiere. Todo iba de mal en peor, pero la verdad es que fue muy divertido. Y me divertí al lado de mis amigos y mis amigas. ¿Qué mejor que eso? Hay que ver las cosas siempre con optimismo. Aunque ellos jueguen con un cheater y lo apoyen. Bueno, la verdad me basta con saber que les dimos duro y que todo mi equipo está limpio. Confío en ustedes. Confío en Cata, confío en Mate One, confío en Darky. Confío en ustedes. Vamos a ser optimistas. Ok, me vale. Ok, esta era la última oportunidad. No, ya no podía perdonar ningún error. Rayos, cuánta intensidad. Recordar lo injusto que fue la partida no me deja pensar. Lo tengo. Solamente hay dos formas para ganar este juego: la correcta y la incorrecta. Así que acomodo mi caja, encamino a mi team y el resto es historia. ¡Toma, maldito! ¡Plin, spray! Espero que te duela a ti y a tus 14.000 horas, loco. Ya está, ya. Acomodo esta cajita, metemos una roquita, nada más. Quieren ganar esas cajas. Ya fue, ya. Vamos. Uf, qué gozo que soy, Dios mío. No sé qué hago acá en Perú. Esto tiene que acabar. Nice. Maldito. ¡Qué rata, Dios! Casi. Sentate, loco. Uf, aguanta. ¿Cómo es que lo hemos logrado? No tengo ni idea. O tal vez sí. O compara la meta de más tu película.
Maldito. A la piedra, No es cierto, Erlin. A mí me gustó mucho. ¿Ya?